Esta semana, en Vaticano, el Papa Francisco nombra un nuevo patriarca para el Patriarcado Latino de Jerusalén. Él mismo nos pondrá al día. Ecco i nomi dei nuovi cardinali. El Papa también elige 13 nuevos cardenales, tanto cercanos como lejanos. Por último, conoceremos a Philippe Casanova, un pintor romano que mantiene vivo el estilo artístico barroco. Todo esto y más, ahora, en Vaticano. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Nell'odierna pagina evangelica. El domingo 25 de octubre, el Santo Padre, el Papa Francisco, anunció el nombramiento de 13 nuevos cardenales. Ecco i nomi dei nuovi cardinali. Entre los cardenales designados está Wilton Gregory, arzobispo de Washington, D.C., que se convertirá en el primer cardenal afroamericano de los Estados Unidos. El Papa Francisco convocó al obispo Grech de Malta en 2019 y lo nombró prosecretario general del Sínodo de Obispos para finalmente concederle la Secretaría General. El 15 de octubre, el obispo italiano Marcello Semeraro reemplazó al cardenal Angelo Becciu como encargado de la Congregación para las Causas de los Santos. El padre capuchino Raniero Cantalamessa, que ha servido como predicador de la Casa Papal durante 40 años, fue nombrado cardenal, pero no podrá participar en el cónclave debido a su edad. Además del padre Cantalamessa, otros 3 nominados no podrán participar en un eventual cónclave porque ya tienen más de 80 años. Cada nominado es importante porque cada uno colabora directamente con el pontífice romano. Asesoran y ayudan al Papa en el gobierno de la Iglesia. Participan y votan en la elección de los futuros papas, sin olvidar que muchos de ellos pueden ser elegidos sumos pontífices en el próximo cónclave. El consistorio que nombrará a estos nuevos cardenales está previsto para el 28 de noviembre. Sin embargo, no está nada claro si los candidatos podrán viajar al Vaticano debido a la segunda ola de coronavirus que amenaza a Italia. A día de hoy ya sabemos que las celebraciones navideñas del Vaticano se están preparando con una presencia mínima de fieles. En El próximo Papa, un libro publicado hace unos pocos meses, Edward Pentin analiza la situación del colegio cardenalicio. El autor comparte con nosotros su opinión acerca de la influencia que estos nuevos nombramientos podrían ejercer en el también denominado Sacro Colegio. Es el séptimo consistorio cardenalicio. En cierta medida, el Sacro Colegio se está constituyendo a imagen del Papa, porque ha escogido a los que parece ser de su propia cuerda. Este consejo ha elegido a 73 de los 128 cardenales electores, de modo que ostenta la mayoría del colegio cardenalicio. Sin duda, parece que los que ha elegido están muy cerca de la visión del Papa Francisco. No todos ellos, por supuesto. Se ha ido a las periferias, al sur del globo, eligiendo un obispo de Ruanda, otro de Filipinas, uno de Brunei. Tradicionalmente estos son más ortodoxos o conservadores y no están necesariamente en total sintonía con la visión que el Papa Francisco tiene para la Iglesia. Creo que hay algunos que en un futuro serán considerados papables, pero no en este momento porque acaban de ser nombrados cardenales. Quizás el padre Gambetti, que cuenta con tan solo 50 años, es un franciscano conventual de Asís que en un momento dado podrá ser considerado papable, simplemente porque formará parte del colegio cardenalicio durante mucho tiempo y porque su historial ha estado muy en sintonía con Francisco. Tiene muchas posibilidades. Para cuando el 28 de noviembre se celebre el consistorio, el número de cardenales electores será de 128, lo que supera el límite de 120 recomendado por el Papa Pablo VI. Pero otros papas también sobrepasaron este límite, incluyendo el Papa Benedicto XVI y Juan Pablo II. De hecho, en 2001, Juan Pablo II llegó a tener 135 en un momento dado, así que no es inusual que esto suceda. Sin embargo, es un número particularmente alto. Como decía, ahora 73 de esos 128 cardinales electores han sido escogidos por el Papa Francisco a lo largo de estos últimos casi 8 años. Quédense con nosotros. Tras la pausa,
hablaremos cara a cara con su Beatitud Pier Battista Pizzaballa, el recién nombrado patriarca latino de Jerusalén. El 24 de octubre, el Papa Francisco nombró al arzobispo Pier Battista Pizzaballa nuevo patriarca latino de Jerusalén, y en una ceremonia privada en el Vaticano le impuso el palio, una prenda litúrgica que llevan el Papa, los arzobispos metropolitanos y el patriarca latino de Jerusalén, y que simboliza un vínculo especial con la Santa Sede. El patriarca Pizzaballa ha servido como administrador apostólico del Patriarcado de Jerusalén desde 2016, cuando el cargo del patriarca quedó vacante. Durante su estancia en Jerusalén, el nuevo patriarca ha demostrado ser un administrador eficaz. Fue capaz de poner en orden las finanzas del patriarcado en tan solo 4 años, revirtiendo una situación que ascendía a una deuda que superaba los $100 millones. There have been 4 difficult years. Han sido 4 años complicados en los que he seguido unas directrices muy claras. Primero, poner la administración, de nuevo, en orden. Todo el mundo sabía que el patriarcado latino estaba muy cerca de la bancarrota, con una deuda de cientos de millones de dólares. De modo que tuve que gestionar todo eso, procurando encontrar una forma muy transparente de hacerlo. Lo conseguimos con el apoyo de Deloitte, una consultora externa. A su vez, también se me encomendó trabajar en el contexto pastoral para crear más unidad entre los sacerdotes, primero en las diferentes comunidades como Jordania, Israel, Palestina o Chipre, encontrando lo que tenemos en común para generar entendimiento y confianza entre las diferentes comunidades de la misma diócesis. Siendo honesto, he de decir que al principio fue muy difícil, pero que una vez que logramos transmitir esta transparencia, comencé a percibir el apoyo de todas las comunidades. Fue así como logramos superar todos nuestros problemas y finalmente pasar página. Una buena situación financiera para el patriarcado latino es importante para los cerca de 300.000 católicos que viven en Israel, Palestina, Jordania y Chipre. El patriarcado sostiene escuelas, hospitales e iglesias católicas. Este sustento ayuda a los cristianos a seguir viviendo en lo que históricamente han sido sus tierras, y más ahora, pues en este contexto de inestabilidad política y de pandemia, la estabilidad financiera es crucial. Ante este tipo de realidades como la de la pandemia a la que ahora mismo se enfrenta la gente, ¿cuál es la situación actual de los cristianos en Tierra Santa? Tuvimos 2 confinamientos, no 1, 2. Uno en primavera y otro a mediados de octubre. Fue muy difícil, no solo por la situación sanitaria de muchas familias, sino también por la situación económica. La principal consecuencia del encierro es que miles de familias, especialmente familias cristianas, están ahora sin trabajo, sin empleo y sin perspectivas de cara al futuro. Esto ha creado una situación muy complicada para cientos de familias, particularmente en las zonas de Belén, al igual que para los de la zona de Nazaret y, por supuesto, también en Jordania. ¿En qué medida es importante el peregrinaje? ¿Se están recuperando las cifras? Ahora mismo las peregrinaciones están totalmente canceladas, las fronteras siguen cerradas, así que no hay ningún peregrino. Y era uno de los principales recursos para las familias cristianas, y creo que debido a la pandemia, por desgracia, no solo en Tierra Santa, sino en todo el mundo, no volveremos a tener una situación de peregrinación normal, al menos hasta después de un año. Y a día de hoy, ¿cómo están los cristianos, en particular los de Palestina? La situación de los cristianos en Palestina es muy complicada. Por un lado, tal y como decía, la pobreza está aumentando, pues uno de los principales recursos, que era la peregrinación, ahora está totalmente cancelado.
Por otro, la otra fuente de ingresos, que era ir a trabajar a Israel, también se ha anulado debido al confinamiento. Ambas cosas han acarreado una extrema pobreza a cientos de familias, especialmente a las ubicadas en la zona de Belén. También ha habido mucha migración debido al conflicto en curso en Siria, las dificultades en Irak y las explosiones en el Líbano, que igualmente han acarreado numerosas dificultades. Se percibe una cierta frustración en la población. Tal y como decías, toda esta situación en el Líbano, Siria, Irak, la pobreza en Jordania y en Palestina, o la situación política entre Israel y Palestina son aspectos que llevamos viendo durante años, que no son nuevos, pero esta nueva situación ha generado mucha frustración. También nuevas tentaciones, como huir y encontrar un futuro en otro lugar, es una tentación muy fuerte. Intentamos convencer a la población insistiendo en que se quede, porque nuestra vocación cristiana consiste en quedarnos, pero cuando hay niños y familias de por medio, es difícil convencerlos. Vemos a Jerusalén como una ciudad de paz, una ciudad de armonía y fraternidad. ¿Estamos más cerca de eso hoy en día? Considerando los sucesos más recientes, ¿está mejorando? ¿Dejan ustedes Jerusalén mejor que cuando la encontraron? Debido al status quo, la vida en Jerusalén es siempre, al mismo tiempo, diferente y la misma. Las tradiciones son constantes, siempre las mismas, no se modifican, pero la gente cambia, por lo que las actitudes están cambiando. Desafortunadamente, desde la perspectiva política, la situación es una situación más tensa, pero el aspecto positivo es que, al menos entre nosotros, los cristianos, tenemos un mejor entendimiento. La cooperación era más bien difícil en el pasado, pero la restauración del Santo Sepulcro es un ejemplo de lo que ahora podemos hacer. También a nivel pastoral, pues en el pasado era mucho más compleja y sin embargo ahora existe una gran cooperación entre nosotros. ¿Qué importancia tiene la relación entre los caballeros y las damas del Santo Sepulcro con su apoyo a los cristianos? ¿Qué le ha aportado Tierra Santa en estos años? En estos 4 años comprendí lo importante que es el papel de los caballeros y damas del Santo Sepulcro para Tierra Santa. La mayoría de las actividades pastorales y educativas, escolares y parroquiales que tienen lugar cada año son apoyadas por los caballeros y las damas del Santo Sepulcro. Hasta ahora, en cierto sentido, hemos hablado de lo que usted ha aportado a Tierra Santa. ¿Pero qué le ha aportado Tierra Santa a usted? Tierra Santa ha cambiado mi vida, también mi vida de fe. Llegué allí hace 30 años, desconocía sus lenguas, venía de un contexto muy católico y de repente me encontré en un contexto en el que éramos solo el 1% de la población. Pero aprendí y comprendí que en ese atolladero de religiones y tensiones políticas podemos encontrar hombres y mujeres de fe que te ayudan a vivir tu fe de una forma nueva a través de los lugares sagrados, de las escrituras y de los encuentros con otros hombres de fe. Ha sido increíble. ¿Qué es lo que les pediría para usted, tanto a los cristianos de Tierra Santa como a los del resto del mundo, para el camino que le queda por recorrer? He vivido durante 30 años, la mayor parte de mi vida en Tierra Santa. Soy parte de ella y seguiré siendo parte de ella. Así que ante todo debemos permanecer unidos en la amistad y la oración. Y allá donde la providencia me lleve, yo llevaré la Tierra Santa. Muchas gracias. Sigan con nosotros. Tras una breve pausa, el pintor romano Philippe Casanova nos introducirá en el arte barroco que destila su estudio. Roma es la cuna de la arquitectura y el arte barroco. El barroco surgió aquí en el contexto de la Contrarreforma del siglo XVI,
con la intención de reafirmar y difundir la belleza de la doctrina católica y revivir la fe popular. A lo largo de unos pocos siglos, el barroco condujo a la ciudad de Roma a ser la auténtica capital de las artes. En el siglo XVIII, el barroco se desvanecería progresivamente, dando paso a movimientos artísticos más simples y ordenados como el neoclasicismo. Sin embargo, en el estudio del pintor romano de origen francés, Philippe Casanova, el espíritu barroco sigue triunfando. Cuando vine por primera vez a Roma hace más de 25 años, no tenía una idea clara de lo que era el arte barroco, pero recuerdo la primera vez que entré en la iglesia de Jesús, en la gran iglesia de San Ignacio de Loyola. Y esa explosión de luz, de colores, además de la armonía que todo tenía, me pareció extraordinariamente hermosa. Fue como si Roma, de repente, de alguna manera, se hubiera convertido en mi hogar. Me sentí profundamente atraído por esta ciudad y poco a poco llegué a pensar que había una relación especial entre Roma y el barroco, que el barroco era algo característico de Roma. C'est un art qui personnellement m'a bouleversé. Es un arte que me impactó personalmente, correspondía a mi búsqueda de la estética y a mis aspiraciones religiosas. Descubrí que ambas dimensiones se mezclaban, se unían dentro del universo barroco. Siempre he sentido, sin cuestionarme demasiado, que a mí me conmovía. No había razón para que el barroco no pudiera cambiar la vida de muchos otros. La extraordinaria belleza del arte barroco hace que entren ganas de rezar. Me da esperanza y hace que quiera ser mejor persona. Ça me donne envie de m'améliorer, voilà. Philippe dice que siempre pide al Espíritu Santo que guíe su pincel para hacer de su arte una oración. Y utiliza la luz en sus pinturas para expresar la dimensión sobrenatural que rodea la existencia humana. De hecho, la luz es fundamental, sobre todo porque estamos en Roma y esta ciudad siempre tiene luz. Las pinturas que vemos en Roma, las que absorbemos cuando vivimos en Roma, están llenas de fuertes luces y sombras. Esto refleja una visión cristiana de la existencia, que consiste en sufrimiento, preocupaciones, imperfecciones y ansiedades, pero en la que al mismo tiempo pueden sucedernos muchas cosas maravillosas. Eso fue lo que tanto me impresionó y me atrajo del arte barroco. Encontré dos dimensiones. Por un lado, el caos de la realidad, todo lo que puede suceder, que revela lo mediocres que somos con todas esas razones para no estar nunca plenamente satisfechos con nosotros mismos, y por otro, la belleza de la creación, que está presente en este arte. Tal y como podemos apreciar en sus proyectos más recientes, estas dos dimensiones antagónicas de caos y belleza, luz y oscuridad, son características de las obras de Casanova. La pintura expuesta en el oratorio de San Felipe Neri, la iglesia de Santa María en Vallicella y el nuevo techo de una iglesia barroca de Roma. Ambas están dedicadas a San Felipe Neri, el tercer apóstol de Roma, quien además de ser el fundador de la congregación del oratorio, era un ferviente defensor del arte barroco. C'est une composition, disons, qui est en l'honneur de Saint Philippe Neri. Esta obra será realizada en honor de San Felipe Neri y representará su peregrinación denominada el Tour de las Siete Iglesias, la peregrinación romana más antigua. No sabemos con exactitud si la creó San Felipe Neri o si lo que hizo fue restablecer una tradición más antigua. Pero es una peregrinación que he estado haciendo durante años, y ya que es tan importante para mí, llevo mucho tiempo pensando que debería hacer una pintura, o mejor, un ciclo de pinturas sobre ese peregrinaje. Gracias a la peregrinación yo quedé profundamente encandilado por su belleza, y a su vez comprendí mejor la vocación espiritual de Roma, la ciudad eterna.
Philippe se diferencia de muchos artistas contemporáneos rechazando la noción misma de arte contemporáneo, que él ve como una noción ideológica. Está convencido de que la belleza es intrínsecamente atemporal y universal. Je pense que le beau donne surtout envie aux... Creo que la belleza hace que los seres humanos quieran mejorar. Les hace darse cuenta de que hay una parte bella en cada uno de nosotros. Es por eso que el papel de un artista debe ser tratar de reflejar y engrandecer esta belleza. Y al mismo tiempo, si uno es creyente, se percatará de que esta belleza visible y perceptible es un mero reflejo tenue de la belleza y el esplendor de Dios y de su bondad. De lo contrario, ¿por qué nos habría regalado esta maravillosa creación? Toute cette création, nous aurait environné de cette création merveilleuse. Los hombres están llamados a participar en la creación artística de Dios. Como el Papa Juan Pablo II describió en su carta a los artistas de 1999, a cada hombre se le confía la tarea de ser artífice de la propia vida. En cierto modo, debe hacer de ella una obra de arte, una obra maestra.